En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda a tu hermano José Manuel Gutiérrez. Quiero agradecer a todos esos hermanos que me enviáis esos videos tan estupendos vía email, en el cual pues me animáis pues a dar respuesta, ¿no? Y hoy un hermano me envió un video pues un tanto particular de un señor que tiene canal en YouTube, tiene también TikTok, en el cual pues le siguen miles de personas y está esparciendo pues un montón de mentiras sobre la fe católica. Me refiero a José Jehová, o así se hace llamar. Y en uno de esos videos, yo me he pasado hace un ratito por el canal, y había un video en el que, o un short, no recuerdo, que decía: católicos, os amo, ¿verdad? Y yo decía, bueno, para que tú ames a alguien, en primer lugar, no le tienes que mentir. Yo creo que una relación, cualquiera que sea, se tiene que basar en la sinceridad y el amor hacia esa persona, y la mentira, pues no cabe, ¿verdad? En esa relación. Por tanto, pues ahí no veo la debida honestidad de ciertas personas que se hacen llamar influencer o evangelizadores protestantes, evangélicos, pues que no se basan en la verdad. Y lo tengo que decir con el corazón en la mano, ¿verdad? Pues ese señor, pues, hace bastantes videos y normalmente lo hace para tirar por los suelos a la iglesia. Y en el video que vamos a ver, a continuación, pues realiza una acusación que yo creo que es bastante grave, pero que no es nueva. Este hermano protestante ha dicho que la Iglesia Católica es la mayor secta que existe en el mundo porque, según él, ahora lo vamos a ver, enseña que fuera de ella no existe la salvación. Ahora lo vamos a ver con el magisterio, que nadie se asuste. Afirma que esto es una característica sectaria y que el verdadero evangelio solo exige arrepentirse y creer. Tú te arrepientes, crees y listo. Esa es una versión extremadamente reducida y subjetiva del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues, como católico, no puedo quedarme callado ante esto. Así que hoy, con la ayuda de la Sagrada Escritura, el Magisterio y los padres de la Iglesia y la razón misma, pues vamos a responder a esa acusación. Pero antes vamos a compartir pantalla. Aquí. Vamos a ver este video atentamente, donde este señor pues hace ese tipo de revelaciones, ¿verdad? Vamos a ver su punto de vista y le vamos a dar su debida respuesta. La Iglesia y Doctrina Católica, la secta religiosa más grande del mundo. Defíneme secta religiosa en su práctica. Mejor defínemelo tú. Puede ser una organización que manifiesta en su totalidad que fuera de su estructura no existe salvación. Esa es la Iglesia Católica, como si Jesús hubiese puesto algún tipo de límite. Y la pregunta es, ¿cuáles son las causas que se tienen que dar en el corazón del hombre para que nazca de nuevo en Cristo Jesús y alcance la salvación? Esa es la pregunta que hay que aclarar. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quédate con esa palabra, perdido. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ya tenemos tres: perdidos, pecadores y arrepentimiento. Y Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿De qué hablan los Evangelios? De Jesús. Ya tenemos la fórmula completa y perfecta. Un hombre perdido, que sabe que es pecador, que tiene un corazón arrepentido y que cree en el Señor Jesucristo. Ahora te pregunto yo, ¿hace falta algún tipo de institución para que estas causas se den en el corazón del hombre? No. Por eso la Iglesia Católica es la secta religiosa más grande del mundo. Fin. Bien. Una manera bastante sencilla, ¿verdad?, de simplificar el mensaje y la historia, la tradición cristiana, el magisterio, todo, ¿verdad? Lo ha reducido a arrepentimiento y a creer. Una persona que está perdida, una persona que se arrepiente y que comienza a creer, y ya con eso es suficiente. Se le olvidó un detalle bastante importante, que es el bautizo, el bautismo. Quien crea y se bautice
serás salvo, decía Jesús. O sea, Jesús condiciona el creer con el bautismo. Porque ahí comienzas a ser la nueva criatura del que tanto hablan los evangélicos, pero que ellos escucharon un día unas campanas, pero no saben por dónde viene ese sonido. Ni saben qué es una campana, para que me entiendan. Pues bien, él afirma de que la iglesia es una secta. Es una secta porque la iglesia enseña que fuera de ella no hay salvación. Pero vamos a ir primero a explicar lo que es una secta, porque él lo ha reducido pues a solamente un punto, ¿no? Que es que fuera de ella no hay salvación, que ahora lo vamos a explicar un poquito más con calma, ¿verdad? Pero una secta, en principio, es algo bastante amplia, la palabra secta, pero a lo que nos compete, que es secta religiosa, pues se puede caracterizar pues, por ser un grupo con una estructura jerárquica cerrada y liderada por una persona o una figura carismática que ejerce un control total sobre sus miembros. Estas sectas u organizaciones suelen presentar creencias bastante particulares, a menudo distintas o incluso bastante extremas, y fomentan un alto nivel de cohesión entre sus adeptos que a menudo pues, implica un alejamiento de sus lazos familiares y sociales anteriores a esta, como por ejemplo los testigos de Jehová, que te exigen una dedicación total a su organización. Pues bien, las características pues, principales de una secta pues, es eso, ¿no? Una estructura jerárquica y cerrada, yo diría que incluso hermética. Las sectas suelen tener una estructura pues, piramidal, con un líder o un gurú que ocupa esa cima y ejerce un control autoritario sobre los demás miembros. Ellos tienen una doctrina o un sistema de creencias particular. Estas organizaciones pues, suelen tener una visión del mundo a menudo de carácter religioso o filosófico que es defendida con fervor y que puede ser diferente o incluso contraria a las normas sociales o creencias mayoritarias, cosas que no se dan en la iglesia. En esas sectas se fomenta un fuerte sentido de pertenencia y lealtad al grupo, lo que conlleva pues, a la ruptura de vínculos familiares y sociales previos. El líder pues, es una figura carismática que ejerce una fuerte influencia, ¿verdad? Se suele promover un culto a la figura del líder o del gurú y lo consideran pues, la autoridad indiscutible. Las sectas usan de manera diversa técnicas de manipulación psicológica para captar y mantener a los miembros a menudo pues aprovechando momentos de vulnerabilidad emocional o crisis personales. Las sectas suelen atraer a esos nuevos miembros con promesas de beneficios espirituales, una felicidad ideal para cada persona, sanación o una solución casi mágica a problemas personales, que a menudo suelen resultar ser falsas. Los miembros de esas sectas pueden verse sometidos a una fuerte dependencia, ya sea económica o emocional, del grupo, llegando incluso a entregar sus bienes y a perder su autonomía. Y las sectas, la pertenencia a una secta, puede generar graves problemas emocionales, ansiedad, depresión y en algunos casos problemas y trastornos mentales más graves. Pues bien, ahora vamos a explicar, hemos visto lo que pueden ser diferentes características de una secta, pero ¿qué enseña realmente la Iglesia Católica respecto a la salvación? Cosa que este señor no tiene muy clara todavía. Hay una frase: fuera de la Iglesia no hay salvación, extra ecclesiam nulla salus.
es un dogma, pero como todo dogma, debemos entenderlo correctamente. No se trata de una consigna excluyente, sino de una afirmación de fe profunda sobre el lugar que ocupa la Iglesia en el plan de salvación que quiso Dios. El Catecismo de la Santa Iglesia Católica, en el numeral 846, lo explica así. Formulada positivamente, esta afirmación significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia que es su cuerpo. Cristo no es un descabezado, sino que está unido a su Iglesia. Es decir, la Iglesia no dice que Dios esté limitado por las estructuras visibles de la Iglesia, pero sí afirma que Cristo ha querido que su Iglesia sea el instrumento ordinario de salvación y no una opción entre muchas otras. Si Cristo fuera tenido la misma idea que este hombre, pues ¿qué hubiera enseñado? Arrepiéntete y cree. No hubiera dejado a Pedro como cabeza de la Iglesia, no hubiera pues dejado el sacramento de la penitencia, no hubiera instituido el bautismo, no hubiera instituido la Sagrada Eucaristía, el ministerio sacerdotal, no hubiera creado pues tampoco un colegio apostólico, sino que cada uno crea pues como quiera, que solamente con arrepentirte y creer ya eso es suficiente. O sea, tampoco haría falta una iglesia cuando Cristo la fundó en Pedro, en San Mateo capítulo 16, versículo 18. Si algo lo reducimos solamente a eso, a creer, y ya somos salvos, pues entonces lo que hizo Cristo pues no tiene sentido. O sea, el Nuevo Testamento sobraría de la Biblia, ¿verdad? No hace falta iglesia, no harían falta pues los apóstoles que prediquen, porque si solamente hay que creer, solamente hay que arrepentirse, pues fíjense qué oferta tan facilona nos ofrecen las sectas para poder salvarnos. Ellos afirman, ¿no?, que ser católico es muy fácil. Podéis ser pecador, borrachos, pegar a vuestras mujeres, robar. Y el católico pues cree que va al purgatorio y en esa segunda oportunidad pues ya se salvan y punto. No. Ser católico te exige creer en todo lo que Cristo ha establecido. ¿Qué ha establecido Cristo? Cristo ha creado una iglesia en el que tú estás llamado pues a participar de ella. En esa iglesia se vive el único culto dejado por Dios a su pueblo, a su iglesia, la Sagrada Eucaristía. Nos dejó unos sacramentos, medio de salvación, cosa que las sectas, pues, a través de la historia, pues, han ido desdeñando hasta reducir el Evangelio, pues, a unas pocas hojas. Pues bien, el catecismo sobre el dogma, ¿verdad?, afirma, y este es el punto importante, donde le vamos a dar ya el paquetazo a este señor, porque él afirma que la iglesia es una secta, porque afirma que fuera de esa estructura, pues no hay salvación. Por favor, este es un caramelazo de fresa, chocolate, nata, del sabor que a ti te guste, pues este es el caramelazo que te vamos a dar hoy y un paquetazo, lo sentimos mucho, a José Jehová, porque la iglesia no enseña lo que él ha dicho en ese video. Catecismo de la Santa Iglesia Católica, numeral 847. La iglesia aclara. Fíjense qué interesante. Quienes sin culpa no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón y se esfuerzan por cumplir su voluntad conocida por el dictamen de su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Por tanto, el dogma no condena de manera automática a quienes están fuera materialmente de la iglesia, sino a quienes,
conociéndola como verdadera, la rechazan con plena conciencia. O sea, el principal argumento de este señor para afirmar que la Iglesia Católica es una secta ya se quedó por los suelos, porque la Iglesia no enseña eso. Pues bien, vamos a ver con Biblia. Vamos a ir ahora a la Sagrada Escritura, a ver qué nos dice sobre la salvación fuera de la Iglesia. Cristo fundó una iglesia. Mateo 16, versículo 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, sino mi iglesia en singular. Mi, o sea, en posesivo. Esa iglesia es mía. Yo la quiero. San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 5, lo deja más claro aún. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Todos nosotros, judíos, griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia y Cristo es su cabeza. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que solamente necesita creer y arrepentirse fuera del cuerpo de Cristo? ¿Desde cuándo es cristiano quien rechaza el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedes amar al esposo y despreciar a la esposa? La Biblia también dice en Hechos capítulo 2, versículo 47. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. ¿Cómo? Leamos de nuevo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. O sea, la iglesia es necesaria para la salvación. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es decir, la salvación está unida a la incorporación del creyente a la iglesia. No es un acto individualista del creyente. Este señor que afirma, yo que estaba perdido, me arrepiento, creo, soy salvo. Eso es una postura individualista. Pero, ¿qué decían esos primeros cristianos? San Cipriano de Cartago, allá por el siglo III, lo expresó de manera muy contundente. No pueden tener a Dios por padre que no tiene a la iglesia por madre. Y el dicho, fuera de la iglesia no hay salvación, proviene de él. O sea, ya desde el siglo III, la iglesia enseñaba eso, que fuera de la iglesia no hay salvación. No, es que eso fue un invento de un papa para tratar de engañar al creyente, para tener a ese creyente atado a la iglesia, porque la iglesia católica tiene miedo de perder creyentes y entonces pues ha creado ese grito de guerra, fuera de la iglesia no hay salvación, para que la gente sienta miedo a salir de esa estructura jerárquica, satánica, masónica, para que la gente viva engañada, ¿no? Estos padres de la iglesia no eran papistas medievales. Son los primeros testigos de la fe. Ellos entendieron que la iglesia es el arca de la salvación como lo fue el arca de Noé. Fuera de ella se ahoga uno en el diluvio del error, en el relativismo doctrinal, teológico, moral. Fuera de la iglesia te vas a encontrar ese océano, ese mar de sectas, las cuales te van a llevar al error. Como hemos dicho antes, una secta, por definición, es un grupo escindido que gira en torno a la interpretación privada de un líder, como este señor del video que hemos visto hoy, usualmente alejada de la autoridad apostólica y cerrada al diálogo con la tradición. ¿Quién cumple más con ese perfil? ¿La Iglesia Católica que se remonta hasta los apóstoles y a Pedro?
o los miles de grupos protestantes fundados por hombres con doctrinas cambiantes y contradicciones entre sí. San Pedro nos advirtió: ninguna profecía es de interpretación privada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. El protestante que acusa a la iglesia de secta por sostener la exclusividad del plan de salvación en Cristo por medio de su iglesia está usando el criterio de una secta para juzgar a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la Iglesia Católica no es una invención humana, no surgió de la idea de un hombre, ni tampoco es una denominación más, sino la Iglesia es una santa, católica y apostólica, como proclamamos en el credo. Claro que el arrepentimiento y la fe son esenciales en la vida del creyente, pero ¿qué significa? ¿Qué significa verdaderamente creer en Jesús? Creer en Jesús es creer en todo lo que Él nos enseñó y nos mandó. Id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Todo eso incluye los sacramentos, la comunión con su iglesia, la autoridad de los apóstoles y sus sucesores, el perdón de los pecados en la confesión, la Eucaristía, etcétera, etcétera. Reducir el evangelio a una frase como arrepiéntete y cree, sin precisar qué creer y en qué comunidad vivir esa fe, es despojar el evangelio de su contenido real. Santiago, en su epístola, en el capítulo 2, versículo 19, nos advierte: ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, o en conclusión, ¿fuera de la iglesia no hay salvación? Sí, porque Cristo y su iglesia no pueden separarse. Él es la cabeza, ella es el cuerpo, la iglesia. Rechazar a la iglesia es rechazar el cuerpo místico de Cristo. Pero eso no significa que Dios no pueda obrar fuera de los canales visibles, ni que nosotros debamos juzgar el destino eterno de cada alma. Eso solamente le corresponde a Dios. Lo que sí sabemos con certeza es que quien conoce que la iglesia es verdadera y la rechaza, se pone en grave peligro. A quien nos acusan de sectarios por decir la verdad, respondamos con amor, pero con claridad. La verdad no se vuelve sectaria por ser absoluta. El evangelio no es un buffet y Cristo no es una opción entre muchas. La iglesia, fundada por Él, es el arca, es la barca que tú y yo tenemos que tomar para llegar a buen puerto. Recordemos que ese arca figura de la iglesia. Todos los que estaban fuera de ella murieron. Y esos padres de la iglesia identificaban ese arca como una figura de lo que tenía que venir, que era la iglesia. Y solamente los que estaban dentro de ese arca fueron salvos. O sea, quien sepa que la iglesia católica es la iglesia de Cristo y de manera vehemente, pues no quiera pertenecer a ella, la desprecie como medio de salvación, pues ya está pues comprometiendo su salvación. Pero como hemos explicado, quien no haya tenido la oportunidad de conocer la plena verdad, pues Dios tiene diferentes canales para salvar ese alma. Pues quien no tiene culpa, ¿verdad?, de no conocer a la iglesia, pues Dios no le va a imputar ese pecado. Pues como este señor, pues en las redes sociales hay muchísima gente que se encarga de esparcir falsos mensajes, mensajes subjetivos,
carentes de argumentos, que mediante palabras artificiosas, pues a ti como católico te pueden engañar y al protestante le va a reforzar pues su punto, ¿verdad? Porque el protestante quiere oír de que la iglesia es falsa, que la iglesia cuenta mentiras, que somos esclavos de la iglesia, pues para mantener su rebeldía. Pues, hermanos, igual que esas personas se dedican a compartir videos, pues con multitud de mentiras y lo hacen pues en grandes cantidades de grupos de WhatsApp, de Facebook, Instagram, pues yo te animo a que tú también compartas este video, pues para hacer un poquito de contrapeso, ¿verdad? Para luchar contra estas mentiras que se mueven por las redes sociales. Fuera de la iglesia no existe salvación, pero como hemos dicho antes, todo dogma debe de ser interpretado, pues, como la iglesia verdaderamente lo enseña y no como lo enseñan estas personas que solamente buscan engañarte. Dios te guarde, Dios te bendiga.